no vale decir no me interesa la política, no me interesan otras cosas, que es el momento de actuar y de cambiar las cosas desde dentro. O sea, no vale las fallas no me gustan tal como son, me voy de la ciudad. Porque el que se va de la ciudad, pues al final pues está renunciando a intentar cambiarla. Soy Miguel Arraiz, arquitecto, y nada, hace 10 años fundamos el Estudio Popular Arquitectos, en el que estamos trabajando aquí en Valencia. Las fallas, tal y como las hemos trabajado, lo que nos ha interesado siempre ha sido un poco esa perspectiva de arquitecto, ¿no? Un poco el poder modificar el espacio urbano. Tenemos que devolver a la ciudadanía que nos presta un espacio algo mejor. No tenemos que ocuparla, invadirla simplemente para hacer una fiesta. Yo creo que somos responsables un poco del espacio urbano que creamos durante esos días. Yo creo que ha habido una idea como muy prefijada de cómo son las fallas y nos hemos creído que las fallas solo pueden ser de una manera. Entonces al final yo creo que las fallas lo único que tienen es que acaban incorporando muchas otras sensibilidades que existen en la ciudad y tienen que ser unas fiestas como mucho más abiertas. Sí que ha habido una especie de distanciamiento entre los sectores a lo mejor universitarios, culturales y las propias fallas, que han tenido esa especie de desapego hacia la fiesta. Para que una ciudad funcione tiene que saber admitir toda la diversidad que tiene. Entonces yo en ese sentido yo creo que sí que todo el urbanismo y toda la manera de pensar la ciudad ha sido muy poco participativo. El gran hito urbanístico de la ciudad de Valencia al final es el río, el cauce del río, el río Verde, que yo creo que es lo que ha conseguido que los fallos en la calidad urbana del resto de la ciudad pues no se hayan notado tanto. Las fallas se han convertido en una especie de mundo dentro de la ciudad con un gran potencial, pero que está totalmente desaprovechado. El problema es que al final la gente, si no ve algo diferente, no puede saber si le gusta algo diferente. Entonces, lo único que estamos intentando es mostrar otras maneras de trabajar y otras maneras de entender la ciudad y entender la crítica y entender muchas otras cosas.